excelente fiesta de Pesaj. Algunos Haverim me contactaron la semana pasada preguntando que qué había pasado con la clase. Era Yom Tov, entonces pues cuando es Yom Tov no hacemos clase. Ok, entrando directamente a este material, vamos a comenzar con las alajot de la lectura de la Torah, que nos van a tomar una serie de sesiones y son pues alajot muy importantes para entender esta importante mitzvah. Ok, capítulo 66, Ksat Midinei Sefer Torah, un breve antología de las leyes de el Sefer Torah. Alajá 1. Mitzvat Aseh al kol ish misrael lichtov Sefer Torah le'atzmo. Esto yo creo que va a ser una sorpresa para algunos. Es una mitzvah positiva para todo varón en el pueblo de Israel escribir para sí un Sefer Torah. Es incluso la última mitzvah. Cuando se listan las mitzvot, por lo general, esta es la última mitzvah que se lista, la mitzvah 613. Cada persona tiene la obligación de escribir un Sefer Torah. Ve'af al pi shehinihu lo avotav Sefer Torah, a pesar de haber heredado, en el caso de haber heredado un Sefer Torah de sus ancestros, es obligación de la persona escribir un Sefer Torah. Ubizmaneinu mitzvah al kol ish misrael liknot חומשי תורה, משנה וגמרא, הלכות ופירושים, לחגות בהם הוא ובני ביתו. Aparte de esto, nos dice el rabino Haim David Halevi, en nuestro tiempo es una mitzvah para toda persona, para todo, en este caso dice varón judío, comprar para sí un Humash, una Mishnah, Gemara, Halachot, Perushim, es decir, libros de Torah, cada cual de acuerdo a sus posibilidades y a su entendimiento. Eso lo estoy añadiendo yo, por supuesto. La Hagot Bahem Hu Ubalnei Beito, para poder estudiar. Y esta es una mitzvah que, Haverim, definitivamente no hay excusa. O sea, yo sé que la primera mitzvah es bien difícil. Es bien difícil esta mitzvah de escribir un Sefer Torah. La inmensa mayoría de nosotros no va a cumplir esta mitzvah a cabalidad. A lo sumo, si somos muy afortunados, podremos colaborar con nuestra comunidad en la escritura de un Sefer Torah. La mayoría de nosotros no va a cumplir esta mitzvah 613 a cabalidad. Esto es uno de los aspectos negativos, diríamos yo, de la profesionalización del mundo judío, pero pues también no todos podemos ser Shohet, Sofer, Mohel, Rav, Dayan, etc. A lo sumo, si tenemos mucha suerte, podremos colaborar y ayudar a pagar la escritura de un Sefer Torah. Pero esta segunda parte, de que cada persona debe tener a su disposición material de Torah, Haverim, en esta época maravillosa en la que vivimos hoy en día, no hay excusa. Hay tanto material, tantísimo material en línea, de buena y mala calidad, en todos los idiomas, pero si ustedes invierten un poco de tiempo, de esfuerzo, de energía en aprender hebreo, todo esto está gratis en línea. Hay una página fabulosa que mantiene Chabad de Norteamérica, se llama hebrewbooks.org, y son scans en PDF de libros sobre todos los temas judíos. Son miles y miles y miles de libros, o sea, de todo, de Mishnah, Halajá, el Shulchan Aruch, el Mishnah Torah. No hay excusa.
¿Ok? Si esto era cierto en una época donde los libros eran extremadamente difíciles de conseguir, los judíos siempre hemos hecho grandes esfuerzos para poder tener libros en nuestras casas. Hoy en día, que es tan sencillo tener toda esta información literalmente en la punta de los dedos, en nuestras tablets, en nuestras computadoras, mi recomendación personal, Javerim, es que inviertan mucho en aprender hebreo para poder acceder a este material. Porque si no saben hebreo, si estamos pendientes todavía de las pésimas traducciones en castellano, porque la mayoría de las traducciones en castellano son muy malas, nos vamos a quedar con una versión muy reducida de lo que es verdaderamente la sabiduría judía. ¿Ok? Alajá 2. Esrim devarim hem shekol ehad mehem posel sefer Torah. Hay 21 cosas que invalidan a un sefer Torah. Para aquellas personas que estuvieron en nuestra clase de Mishneh Torah, recordarán, este es el 10º y 11º capítulo de Sefer, de Hilchot Sefer Torah. ואם נעשה בו אחד מהם, הרי הוא כחומש מן החומשים. Dije 21, 20, Esrim. 20 cosas que invalidan un Sefer Torah. Harei hu kehumash min hahumashin. En este caso, si el Sefer Torah posee cualquiera de estas 20 cualidades, he aquí que es como un humash. Ahora, esto está basado en una discusión del Talmud en Masejet Gitin, donde Humash aquí no se entienda un códice, es decir, un libro, sino en el mundo antiguo todos los libros eran rollos. Todos los libros eran rollos, ¿no? El libro con páginas no existía, eso es un invento posterior, un invento romano, un invento tremendamente útil que nos permite usar ambas partes, ambos lados de una hoja de pergamino, luego una hoja de papel, pero esto no existía en la época talmúdica. ¿Qué es un Humash en el Talmud? Es un rollo que contiene un solo libro de la Torah. Y de estos está permitido estudiar, pero no está permitido leer públicamente. Para poder leer públicamente de un Sefer Torah con las verajot adecuadas, se requiere que estén los 5 libros de Moisés. ¿Okay? Hoy en día Humash para nosotros puede contener los 5 libros de Moisés, pero no está en forma de rollo, sino que está en forma de códice, es decir, en forma de libro. Entonces, un Sefer Torah que contenga cualquiera de estos 20 errores es simplemente como un Humash de aquellos que se utilizan para enseñarle a los niños. Ve'ein bo kedushat Sefer Torah, y no tiene la santidad de un Sefer Torah. Ve'en korim bo barabim, y no leemos de él públicamente. ¿Ok? ונציין אחדים מהם המתגלים בעיקר בשעת קריאת התורה. Y he de resaltar aquí algunas de estas leyes que se vuelven evidentes en el momento en que estamos leyendo la Torah. Entonces, o sea, hay 20 cualidades de un Sefer Torah. Si quieren estudiar estos, vayan a nuestro archivo de clases del Rambam, vayan ahí, están todas estas 20 cualidades descritas y discutidas con bastante detalle. Por ejemplo, una de estas cosas es que un Sefer Torah debe estar hecho con sirtut lishma, es decir, que el pergamino debe haber sido marcado, debe tener renglones hechos sobre el pergamino, que debe ser hecho de pergamino. Un Sefer Torah de papel no es un Sefer Torah, pero pues todo esto por lo general no sale, o sea, no es algo que nosotros vayamos a descubrir cuando saquemos la Torá del arca. O sea, si la Torá está en el arca, pues asumimos que cumple ciertos requisitos de Sefer Torah. Entonces los errores que va a mencionar aquí el rabino Haim David Halevi son errores circunstanciales que pueden ocurrir en un Sefer Torah y que pueden pasar indetectados, o sea que no son evidentes a menos de que uno esté leyendo de la Torá y pues se encuentre con ellos. Primer error, im haser bo afilu otahat.
si hace falta incluso una sola letra. O shehosifa filu otahat, o si se ha añadido una letra. Tercero, she nag'a ot beot, si dos letras están tocándose la una a la otra, es decir, las letras son no solo adyacentes, sino inmediatamente adyacentes, si hay dos letras pegadas. 4. Shenifsedat surat ot ahad ad shelot ikra kol ikar, si se borra una de las letras hasta que no es posible reconocerla, o tidmel otaheret, o se borra parte de la letra que la hace parecer otra letra. Esto es, por ejemplo, muy común con las letras que se parecen. Por ejemplo, la dalet y la resh. La dalet y la resh, o sea, si yo pierdo un poquito, si yo pierdo la cabecita de la dalet, eso acaba parecido a una resh. O si yo pierdo el tacón de la bet, eso parece una haf. Depende pues también del estilo de escritura. Pero esto invalida un Sefer Torah. Ben ikar haktiba, ben benekev, ben bekera, ben betishtush, ya sea si se pierde la forma misma de la letra, o ya sea si se hace un hueco en el pergamino, o ya sea si se hace una rasgadura en el pergamino, o ya sea si la letra se ha borroneado. Quinta característica. Shehirhik o shehikriv bein ot leot ad sheterae hateva keshtei tevot. Entonces, si se separan dos letras tanto que parecen dos palabras diferentes, es decir, si hay demasiado espacio entre las letras hasta que parecen dos palabras diferentes. O shetei tevot ktva echad, o si hay dos palabras que son escritas juntamente. Sexto error, sheshina surat haparashiot, si se cambia la forma de las parashiot. Aquí no sé si recuerden, esto creo que es Parashat Va'era, de nuestra serie de Parashat Hashavua, la primera aliyá de Parashat Va'era del libro del Éxodo, donde di una larguísima introducción a qué se entiende por Parashá en este sentido. Lo que hoy llamamos por lo general Parashá, entendemos como Parashat HaShavua, la porción de la semana. Entonces, este sábado leeremos Parashat Ahareimot, luego Kedoshim, etc. Behar, Bejukotai, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa no es la acepción original de la palabra. La acepción original de la palabra Parashá son los quiebres en el texto, los quiebres originales del texto, que si ustedes ven un Sefer Torah, son o quiebres abiertos o quiebres cerrados. Es como una tabulación o un retorno. Si quieren aprender mucho más, les recomiendo vayan a youtube.com /Kol Tuv Sefarad y ahí busquen la primera aliyá de Parashat Va'era y ahí doy una introducción bastante detallada a las parashiot. Entonces, ¿qué hago? Si cerré una parashá que era abierta o abrí una parashá que era cerrada, esto invalida un Sefer Torah. Séptimo error, Sheshina Surat Hashirot, si cambio la forma en que las poesías de la Torah están escritas. Hay principalmente dos poesías en un Sefer Torah, Shirat Hayam, la canción del mar, capítulo 15 del Éxodo, y Ha'azinu, la penúltima parashá de la Torah en el libro de Deuteronomio, que están escritas de manera poética y se escriben de una forma particular que es muy fácil de identificar en un Sefer Torah. Si yo cambio y lo escribo como prosa normal, esto invalida el Sefer Torah. Alajá 8, error 8, Shechatav She'ar Haktav Besurat Shirah, si escribo lo que es prosa como poesía. ¿Ok? Y nos da una referencia a su libro Mekor Haim, Besham Herachno Beoter Bechol Aesrim Adevarim Aposlim Ubiarno Ta'amam. Y en nuestro libro explicamos las 20 cosas que invalidan un Sefer Torah y las detallamos largamente. Preguntas.
No entiendo la pregunta, Moisés. No hay tamaño mínimo ni máximo. Pues eso dependería pues de la habilidad del escriba. Es irrelevante. Los rabinos del Talmud no pensaban en centímetros. Centímetros es una medida que tiene 200 años de antigüedad. No hay ningún. ¿Ok? ¿Bastaría en dar una sedacá a una congregación para obtener una? No. Yo puedo pagarle a alguien para que escriba un Sefer Torah. De cierto modo puedo delegar mi obligación y con eso cumplirla. O sea, yo encuentro un sofer y lo vuelvo mi shaliach. Hay interpretaciones indulgentes de esta halajá que dicen, incluso si muchas personas colaboran para escribir un Sefer Torah, esto es válido. Pero ojo, no estamos hablando aquí de comprar una Torah, es mandar a escribir una Torah nueva. No es que, me encontré una Torah en eBay por $5,000, entonces yo di mi parte y con eso ya cumplí mi mitzvah. No, la Torah tiene que ser escrita mehadash, es decir, de ceros, para poder y en ese caso, pues si uno contribuye para poder escribir una Torah, hay varias interpretaciones que dicen que esto es correcto, aunque el ideal, por supuesto, es que cada persona pues o escriba una Torah por sí mismo o que contribuya para escribir una Torah, lo cual, como ya dije, no es realista, Javerim. O sea, creo que aquí nadie tiene los $20,000, $30,000, $40,000 que cuesta escribir un Sefer Torah nuevo. Entonces, como dije, los más afortunados entre nosotros tal vez tendremos la oportunidad alguna vez en nuestra vida en compartir esta responsabilidad. ¿Ok? Es irrelevante si las personas son, si están, si son emparentadas, no tienen, o si no lo están. ¿Ok? Preguntas. No. Un sefer usado que se manda a corregir es una gran, o sea, es una gran oportunidad para la comunidad. La mayoría de las comunidades se demoran bastante en poder adquirir su primera Torah, pero no está cumpliendo esta mitzvah. La única forma de cumplir esta mitzvah es ya sea escribiendo o mandando escribir una Torah nueva. Ahora, eso no significa pues que si la comunidad, o sea, es preferible tener una Torah, o sea, Javerim, aquí hay varias obligaciones y varias mitzvot, ¿ok? En este momento estamos hablando de la mitzvah 613, de la mitzvah de escribir un Sefer Torah. Poniendo eso de lado, también tenemos una obligación comunitaria de leer, o sea, si es posible, de leer de una Torah todos los Shabbatot. Ahora, si una comunidad puede cumplir esta última obligación de facilitar, de encontrar una Torah, si sea usada, si sea corregida, ¿cierto? Para poder cumplir la mitzvah de tener servicios regulares donde la Torah sea leída en público, en hebreo,
con sus tamim, con su música, etcétera, 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 eso ya es en sí una mitzvah buena. No es la mitzvah 613. Ya me habrán oído decir esto, Javerim, la Torah es modular. Olvídense, ustedes nunca van a poder cumplir las 613 mitzvot. Y el sistema lo entiende, o sea, porque ustedes no son hombres, mujeres que viven fuera y dentro de la tierra de Israel. Hay mitzvot que no vamos a poder cumplir. Y hay mitzvot que vamos a poder cumplir solo de manera parcial. Pero entonces no podemos tomar la opción paulina, ¿cierto? Esa es la opción de Pablo de Tarso, de decir, no podemos cumplir toda la Torah, entonces no, pues, el objetivo entonces es ridículo y entonces no observemos nada de la Torah. La Torah es innecesaria. No, la Torah es modular. Todo lo que yo pueda cumplir, bien. Si mi comunidad tiene $12,000 para poder comprarse una Torah usada, feíta, pero kasher, cómprense la Torah usada, feíta para kasher y no se queden pues suspirando que les faltan los otros 28,000 para poder escribir un Sefer Torah nuevo. ¿Ok? Y ahora, y esto va más enfocado a comunidades emergentes, especialmente en América Latina. Javerim, tener una Torah no es ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta prioridad que debe tener una comunidad. Yo he visto comunidades en América Latina que se empeliculan, como decimos en Colombia, por conseguir una Torah. Y así sea pasul, y así esté incompleta, ¿cierto? Y los estafan los estafan supuestos rabinos y escribas sefarditas, que no son sefarditas, sino que son estafadores, ¿cierto? Recontrajasídicos. Y les venden unas Torot pasul por unos precios exorbitantes y luego la tienen ahí como un fetiche. ¿Por qué? Porque nadie la sabe leer. Si hay una comunidad donde nadie puede verdaderamente leer una Torah, ¿para qué necesitan una Torah? Hay otras cosas mucho más importantes, Javerim. Nosotros en el judaísmo no tenemos santos, me refiero no tenemos estatuas, justamente por ese motivo. Y en las comunidades emergentes es bien doloroso ver cómo la gente se obsesiona con la Torah, como si esto fuera un talismán, como si les fuera a traer buen agüero. No es tal. La Torah es un instrumento. Y es un instrumento que requiere de alguien que la pueda leer. Una Torah que no se lee es inútil. No está cumpliendo ninguna función. No está cumpliendo ninguna función. La Torah, una Torah kasher no tiene vocales. ¿Por qué? Porque las vocales las pone el lector. Entonces, una comunidad que tenga un Sefer Torah, pero no tenga lector, no tiene sino un ídolo, un fetiche. Y de acuerdo a la halajá, si no hay quien la lea, esa Torah ni siquiera se puede sacar del Aarón. Lo tiene uno en el Aarón, pero si uno no puede sacar una Torah del Aarón a menos de que la vaya a leer o pues que esté sirviendo a la Torah, o sea, la vaya a enrollar pues para poder leerla después o pues para preservar la integridad del Sefer. Una de las cosas es a los Sifrei Torah hay que enrollarlos con frecuencia. ¿Por qué? Porque si no la tinta se seca y se comienzan a descascarar las letras, lo cual pues los invalida. Entonces, Javerim, que me escuchan en las comunidades emergentes, no tienen Torah, no se preocupen. Primero, construyan una mikve. Primero, denle una educación judía a sus hijos. Primero, aprendan hebreo. Después, aprendan a leer Torah. Después, aprendan a hacer bien las tefilot. Consíganse servicios rabínicos suficientes y responsables. Y ya después, en un par de años, cuando ya haya un grupo, no solo una persona, porque si no es depender
de una persona con lo que se pueda leer la Torá de manera frecuente, ahí sí preocúpense por conseguir un Sefer Torah. Y luego sí preocúpense por escribir un Sefer Torah. Pero todo lo demás es ensillar sin traer las bestias. ¿Ok? Si no hay preguntas, continúo. Es necesario que una persona se comporte con gran respeto y honor frente a un Sefer Torah. Está prohibido, ojo, para aquellos que buscan Torot en eBay. Está prohibido vender un Sefer Torah afilu en lo mayojal. Si yo lo único que tengo es un Sefer Torah y no tengo que comer, no vendo el Sefer Torah. De afilu hayulo sfarim rabim, incluso tiene muchos Sifrei Torah. De afilu yashan kedei liknot hadash, incluso está prohibido vender un Sefer Torah viejo para comprar uno nuevo. Ve'en mochrin Sefer Torah ele lishnei devarim. Uno solo puede vender un Sefer Torah para dos cosas. Sheilmad Torah, para poder aprender Torah, o sheisa isha bedamav, o para poder tener dinero para poder casarse. Ubitnai she'en lo davar acher limkor, siempre y cuando la persona no tenga nada más que vender. Y miren la profunda sabiduría de esta alajá. Entonces, ¿cómo es la alajá? Yo solo puedo vender una Torah en mi posesión para dos cosas: para aprender Torah o para poder casarme. ¿Cierto? No tengo con qué casarme, la dote, el matrimonio, entonces puedo venderlo. ¿Eso qué significa? ¿Qué es más importante que tener el objeto de una Torah? ¿Cuál es el valor que subyace a esta alajá? ¿Cuál es el primer valor? ¿Qué es más importante que tener una Torah? No. Saber Torah. Entonces, Javerín, no se desvivan por comprar un Sefer chimbo para tenerlo ahí de santo, de San Antonio, ¿cierto? Del Divino Niño del 20 de julio, de la Guadalupe, si no lo saben leer. Aprendan primero a leer. Inviertan ese dinero en aprender a leer. En aprender hebreo, en enseñarle hebreo a sus hijos, en que toda la comunidad tenga un cierto nivel de alfabetismo hebreo. Así sea básico, y algunas personas tengan un poquito más de sustancia, que puedan eventualmente leer, y preferiblemente con la música y con la melodía tradicional. Eso pues es ideal. Pero obsesionarse porque yo no soy... y lo segundo, primero, ¿qué es más importante? Saber Torah, y ¿qué es lo segundo? Tener comunidad. Que la comunidad pues se representa, la representación aquí es el matrimonio. Si yo estoy un multimillonario y me compro una Torah y la tengo en mi casa y hago un shtivel en mi casa, ¿cierto? Una pequeña capilla judía, ¿cierto? Con todos los juguetes y un arca y la luz y shtenderlach y sidurim y humashim y todo el cuento, pero no hay comunidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hice? No hay nada. Prioridades, Javerín. Aprender Torah, construir comunidad. Luego obsesiónense por conseguir un Sefer Torah, después de muchas otras cosas, incluyendo la mikve. Porque casarse, pues para vivir célibes o para vivir taharat mishpacha es muy importante, y hacer mikvot no es tan difícil. Pero cuesta plata. Javerim, hay que verdaderamente pensar halágicamente
Mucha gente me acusa a mí, me dice, oh, reformistas, masortí, hereje. Irrelevante, Javerim. Lo importante es pensar halágicamente. Entonces, supongamos que yo estoy en Tangamandapio y estoy formando una sinagoga. Y la sinagoga va a tener una mejizá de aquí hasta el techo y vamos a comprar un Sefer Torah y todo el cuento y no hacemos mikve. Puede que la sinagoga sea muy kasher y puede que la sinagoga sea muy, muy observante y muy ortodoxa y muy el cuento. Pero a menos de que la comunidad sea completamente célibe, estas personas están transgrediendo. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo Toharat HaMishpah. Es una transgresión grave. Rezar en un garaje no es una transgresión. Rezar en la sala de mi casa no es una transgresión. Rezar sin minyan no es una transgresión. Rezar sin Sefer Torah no es una transgresión. Pero yo necesito una mikve si quiero tener relaciones matrimoniales, de acuerdo a la tradición judía. Entonces, el problema en las comunidades emergentes es que hay mucha gente que viene obsesionada con el aspecto ritual. Creen que uno es judío en la sinagoga, solo en la sinagoga. Y que lo más importante es que la sinagoga cumpla ciertos estándares. Pero uno no es solo judío en la sinagoga, Javerim. Uno es judío en la cocina, y uno es judío en la calle, y uno es judío en la cama. Y de acuerdo a la tradición, es mucho más importante ser judío en la cama que ser judío en la sinagoga. Mucho más importante, muchísimo más importante, ser judío en la calle que ser judío en la sinagoga. Entonces, abandonemos esos paradigmas, aprendamos halajá y aprendamos qué es lo que verdaderamente la tradición pide de nosotros y cuáles son las prioridades. No estoy diciendo que tener una Torah, que tener una sinagoga hermosa, que tener un sitio de oración no sea importante, pero no es la primera prioridad. ¿Ok? El cementerio es importante. No es tan importante como la mikve. O sea, Javerim, antes incluso de tener sinagoga, ¿qué es lo primero que ustedes, si ustedes tienen una comunidad judía, lo primero que ustedes tienen que garantizar es un sitio para poder observar Toharat HaMishpah? Ustedes no están obligados a reunirse para rezar, pero si ustedes están casados, pues a menos de que vayan a vivir una vida célibe, lo cual pues el judaísmo no recomienda y en ciertos casos prohíbe, van a necesitar una mikve. Lo mismo, primero garanticen que ustedes tengan comida kasher. Ahora, esto puede significar ciertos sacrificios. Javerim, si ustedes no pueden conseguir carne kasher y quieren vivir una vida tradicional, no hay opción. No hay opción. Tienen que volverse vegetarianos o pescatarianos. No hay opción. Si quieren vivir una vida tradicional, si no les interesa vivir una vida tradicional, vayan, hagan lo que quieran. Pero esta cuestión de que yo voy al supermercado normal, a la carnicería y compro el pollo y le hago una verajá porque el pollo, porque pues, no es una mitzvah comer pollo. No es una mitzvah comer pollo. No es una mitzvah comer carne. El cementerio no es la segunda prioridad. Pero sí, va primero que la sinagoga, se ha dicho de paso, desde una perspectiva tradicional. ¿Ok? ¿Es bueno tener un sitio especial para rezar en la casa? El halajá dice sí. Es bueno tener un makom kavua. Es bueno tener un sitio donde yo
rece siempre. ¿Por qué? Porque esto disminuye las distracciones. Ok, volviendo al texto. Sefer Torah shebal'a o shenifsal, un Sefer Torah que se ha desgastado o se ha vuelto inválido. Noterin oto bechli jerez, se pone en un jarrón, en una cosa de cerámica. Vekoverin oto etzel talmid jajam, y se entierra junto con un sabio de la Torah. Vezo hi genizato, y esta es su geniza, es decir, así es como nosotros nos deshacemos de Torot que ya no se pueden utilizar y no se pueden reparar. Vejol kitvei hakodesh, todos los escritos sagrados, afilu halachot, incluso libros de halajá, veagadot, y libros de agadá, asur lezorkam, está prohibido echarlos a la basura. Vegam sfarim mudpasim kedoshim hem, incluso libros impresos, no solo libros manuscritos, sino libros impresos también caen bajo esta categoría. Ve asur le avedam uteunim geniza, está prohibido destruirlos y necesitan una geniza, no se pueden quemar. ¿Por qué? Porque los libros contienen el nombre de Dios y quemar los libros sería destruir el nombre de Dios voluntariamente. Se entierran en el cementerio. Y si no hay donde enterrarlos en el cementerio, entonces hay que buscar un lugar, un cuarto, un zarzo, un altillo, un closet, un baúl que designamos como genizá, y en ello ponemos todos los libros, todos los Sifrei Torah, los tefilín, las mezuzot, que ya no se puedan utilizar, mientras esperamos pues un sitio para poder enterrarlos. En algunas comunidades esta es la norma, por ejemplo la Genizá del Cairo, la famosa Genizá del Cairo era un cuarto en el segundo piso de la sinagoga Ben Ezra del Cairo, donde durante 4 siglos la gente echaba todo lo que estaba encontrado escrito en hebreo, lo echaba ahí, y luego en el siglo XIX fue descubierto y estudiado por el fundador del movimiento Masortí en los Estados Unidos, el gran rabino Salomon Schechter, y con base en eso hemos descubierto textos que no conocíamos y muchos detalles sobre la vida judía medieval, especialmente en el Mediterráneo. Pero pues la mayoría de las genizot no son la Genizá del Cairo. Si se lo comen las polillas, se lo comen las polillas, pero yo no lo estoy destruyendo. ¿Ok? Destruirlo es una cosa, dejar que la cosa, que la naturaleza siga su curso y un sefer, pues eventualmente, o sea, todo el material orgánico Javerim se pudre. Esto es inevitable. La Genizá del Cairo, lo bueno es que estaba en el Cairo. El Cairo es el sitio más seco del mundo. En Egipto no llueve. En Egipto el aire es seco, no hay humedad. Por lo tanto, por eso hay momias en Egipto. O sea, momias hay en todo lado. Pero por eso es que las momias egipcias duran tanto. Porque en Egipto no hay humedad. Pero si yo tengo un sefer y el sefer se lo comen las polillas y se pudre, yo no lo estoy destruyendo, lo está destruyendo la naturaleza. Quemarlo o echarlo a la basura, eso sí ya es, en el primer caso es destruir un libro sagrado, en el segundo caso es tratarlo con falta de respeto. ¿Ok? Ve'afilu ketuvim belashon hol, incluso si están escritos no en hebreo, si son textos en español. Kodesh hem mitzad ha'inyan u mitzad hatachlit, son santos por la temática y son santos por el propósito. Entonces, aquellos de ustedes que tienen el Shulchan Aruch en español, en el Jardín de la Fe,
por mucho que me desagrade el libro. En el Midrash dice, todos estos libros que son muy populares en español, tampoco pueden botarlos, tienen que, si se dañan, ponerlos en Genizá. Hasta que haya la oportunidad de enterrarlos. Umisva le atefam le fajot beatifat nylon le cobram. Y cuando los vayamos a enterrar, al menos envolverlos en una bolsa plástica cuando se vayan a enterrar. Veim hakamut rabot meod, si son muchos libros, por ejemplo, lo aleinu, hay un incendio o hay una inundación y se daña toda una biblioteca. Tov lishol shelat hacham ketzad linhog bahem. En ese caso es bueno consultar a un rabino para determinar un psak din especial para este caso. ¿Por qué en plástico? O sea, por plástico aquí no es que el plástico tenga algo especial. O sea, para nosotros envolver algo en una bolsa de plástico es posiblemente la forma más económica y más, o sea, al menos envuélvanlo en una bolsa de plástico. Entonces debe tener algún tipo de envolvimiento. Para nosotros el envolvimiento más rudimentario, recordemos esto, este libro lo escribe el rabino Haim David Halevi en los 70s, es meterlo en una bolsa de plástico. O sea, Javerim, nosotros botamos nuestra basura envuelta en bolsas de plástico. O sea, si al menos, si vamos a enterrar nuestros textos sagrados, al menos démosles este tratamiento, o sea, de no ponerlos directamente en el suelo, directamente pues en la tierra. Cada comunidad, o sea, hay comunidades. Nosotros aquí en Oklahoma, lo que hacemos cuando tenemos que hacer Genizá, tenemos que hacerlo más o menos cada 10 años, tenemos una zona del cementerio y lo enterramos en una caja de madera, y en 10 años cuando volvemos al sitio ya pues la caja no está y los libros no están. Cuando son Sifrei Torah sí los enterramos envueltos en una mortaja con una persona pues de grandes méritos. Esto pues me tocó hacerlo a mí. Acá en Oklahoma hay un señor cristiano, multimillonario, que tiene una cadena de tiendas de hobbies a través de todo el país. Y el tipo es coleccionista de artefactos bíblicos y compra Sifrei Torah. Y compró un Sefer Torah que estuvo en el huracán Sandy y que se había estado en una inundación y estaba en pésimo estado, o sea, deplorable. Y sabiendo pues que nosotros tenemos reglas especiales para la exposición, se lo dio a la comunidad judía. Nosotros lo albergamos en nuestra Genizá por unos meses, y luego pues una de las grandes personas de nuestra comunidad fue llamada a la yeshiva suprema y enterramos el Sefer Torah con ella. Pero pues lo que son ya libros, entonces sí tenemos un sitio en el cementerio y cada 10 años enterramos libros en ese mismo lugar, y pues a los 10 años ya esos libros no están ahí. Entonces o sea, para una comunidad pequeña no es un gran esfuerzo. Ari, eso depende de las comunidades. O sea, ustedes pregúntenle a aquellos que lo tengan. O sea, en Israel botan libros. Yo me he encontrado Humashim que he salvado de la calle. Están en perfecto estado. En América Latina, e incluso en los Estados Unidos, creo que le damos un poquito más de vida útil a los libros sagrados. Todo depende, yo creo, como de los, o sea, ¿qué requiere Genizá? No hay alajot claras de qué requiera Genizá. O sea, un Sefer Torah que esté ya muy deteriorado, pues, o sea, la comunidad tiene que decidir si invierte en arreglarlo o si ya pues no hay forma de arreglarlo.
pero pues, ¿quién decide que un libro sí está, debe permanecer en circulación? Pues eso es cuestión de cada uno. La cuestión es que cuando yo decida que este libro debe salir de circulación, no simplemente botarlo, sino tener un sitio especial donde este libro pueda esperar hasta que haya la oportunidad pues de enterrarlo de una manera digna. ¿Ok? Alajá 5. La voy a leer 3 veces y traducir 3 veces porque es muy importante que entiendan esta alajá. En divrei Torah mekabelim tuma. Las palabras de Torah no reciben tuma, no reciben impureza, entre comillas. Primera. 2. En divrei Torah mekabelim tuma. Las palabras de Torah no reciben impureza. ¿Cómo, rabino? 3. En divrei Torah mekabelim tuma. Las palabras de Torah no reciben impureza. Por lo tanto, gam temeim venidot mutarim lehachzik besefer Torah acharei shirhatzu yedeichem kedei shelo hiu melachluchot o metunafot. Por lo tanto, personas en estado de tumá, en estado de impureza, o mujeres en menstruación, mutarim, les está permitido, lehachazik besefer Torah, tener en sus manos, tocar, aproximarse, estar en el mismo cuarto, besar, etcétera, 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 a un sefer Torah, siempre y cuando después de que se laven las manos, para que no estén ni sucias o contaminadas. Segunda vez, por lo tanto, personas impuras o mujeres en menstruación pueden tocar y aproximarse a un Sefer Torah. Tercero, por lo tanto, personas impuras o mujeres en menstruación pueden acercarse a un Sefer Torah, y lo mismo, estar en el mismo cuarto, estar en el mismo sitio, estar en el mismo salón, tocar, besar, aproximarse, y en aquellas comunidades donde esto es permitido, leer y recibir aliyot a la Torah sin ningún tipo de problema. Esto no lo está diciendo el rabino Haim David Halevi, esto lo estoy diciendo yo. Rabino Haim David Halevi no pensaba que las mujeres podían recibir aliyot a la Torah, pero lo que está diciendo es no hay ningún problema que una mujer menstruante toque la Torah. ¿Por qué? Porque hay una tradición tremendamente antigua, me refiero, tiene 8 siglos de antigüedad, que dice que las mujeres menstruantes no deben ir a la sinagoga. La base halágica de ese argumento es cero. Ni siquiera es Kabbalah Didier, es algo mucho más viejo. Es un libro que se llama Beraita de Masejet Nida. Beraita de Masejet Nida, que no es ni una Beraita ni tiene nada que ver con Nida. Es un texto medieval, como el Zohar, escrito al estilo de los Tanaim, es decir, es un texto medieval que trata de pasarse por un texto talmúdico, que incluye que ningún rabino de la época talmúdica conocía o citaba porque no existía, y que introduce un montón de prejuicios que los rabinos del Talmud no tenían sobre el aspecto demónico de la menstruación, que las mujeres son las causantes del pecado original, cosa pues que no es una idea talmúdica, no es una idea bíblica, ¿cierto? Y por lo tanto los demonios se activan, el espíritu, los chocarreros, y por lo tanto las mujeres no deben ir a la sinagoga. Y hasta el día de hoy es una costumbre que muchos judíos toman muy en serio. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el gran rabino sefaradí de Tel Aviv, ortodoxo hasta el tuétano, el rabino Haim David Halevi, lo está diciendo de manera explícita. No hay ningún problema desde el punto de vista de la halajá con que una mujer menstruante se acerque o toque una Torah.
Posiblemente Beraita de Masejet Nida fue muy influenciada por ideas cristianas que estaban en el entorno alemán norte europeo donde fue escrito este texto. Es difícil saberlo a ciencia cierta. Preguntas. Se ha dicho de paso, porque si para estar en contacto con una Torah tocase estar puro, tocase estar en estado de Tojorá, ninguno de nosotros podría tocar una Torah. ¿Por qué? Porque todos aquellos nosotros que somos judíos estamos en estado máximo de Tumá. ¿Por qué? Porque hemos estado en contacto con alguien que ha estado en contacto con alguien que ha estado en contacto con un cadáver. Yo mismo, yo he manipulado cadáveres, yo pertenezco a la Hebra Kadisha. Si ustedes me dan la mano, olvídense. Quedaron ya Tamemet y hasta que no haya la vaquilla roja, se quedaron con Tumatmet. Que es la forma más agresiva y más alta de Tumá. Entonces, si solo los puros tejorim pudieran tocar la Torah, nadie podría tocar la Torah. Nadie. Aquí no estamos hablando de Netilat Yadayim, estamos hablando de lavado de las manos. Y si tiene las manos limpias, puede tocar la Torah. Aquí estamos hablando de mugre, no de Tumá. ¿Qué pretratamiento se le da a las fotocopias? Esta es una pregunta que lleva molestando a los rabinos desde hace 30, 40 años, cuando Xerox inventó su maravillosa invención. Y la respuesta es: hay diferencia de opiniones. Hay opiniones estrictas que dicen que las fotocopias tienen exactamente el mismo estatus que los textos originales de los cuales fueron extraídos. Hay personas que dicen las fotocopias no tienen tanta kedushá como los libros y por lo tanto podrían ser recicladas. No estamos hablando pues de que yo voy a botar la fotocopia de un Tanaj o de un Sefer de Torah a la basura. Hasbe Shalom, pero pues lo podría reciclar. Hay gente que dice sí. El rabino David Golinkin, por ejemplo, de Israel, dice que sí. Los rabinos en Estados Unidos suelen ser mucho más estrictos en esta noción. Es decir, es una pregunta sobre lo que todavía no hay un consenso general dentro del mundo judío. Hay un consenso en que si yo tengo unas fotocopias de Torah, yo no puedo botarlas. La pregunta es si yo puedo reciclarlas. Los PDFs no existen. La realidad de los PDFs no es como la realidad de un libro.